Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. El motivo de la convocatoria es un poco explicar lo que hemos padecido, y digo bien padecido, durante los últimos meses para conseguir sacar adelante las distintas cuestiones relacionadas con políticas activas de empleo, todas aquellas con las que dependemos, del SEPE de la ciudad de Melilla, de la Dirección Provincial del SEPE en Melilla. Empiezo por los planes de empleo porque suele ser el asunto de mayor interés para la ciudadanía melillense. En primer lugar, recordar las cifras de las que hablamos, el plan de empleo de la ciudad autónoma para la ciudad autónoma de Melilla, la subvención que recibimos por parte del Estado es de 5,8 millones de euros, con el que se pretende contratar a 588 personas entre las distintas ocupaciones. En este sentido, recordar que por parte de esta Administración se ha cambiado un poco lo que es la filosofía de los proyectos a presentar y de las ocupaciones que solicitamos en cuanto a que se intenta pues de alguna manera optimizar los recursos que recibimos, ampliando el número de personas a contratar, intentando buscar un equilibrio entre aquel personal que se requiera de un perfil más técnico, que como todos sabemos, bueno, pues los salarios son mayores y por lo tanto se puede contratar menor número de personas, y equilibrándolo con otros perfiles que sean de una categoría inferior, pero de esta manera nos permite contratar a más personas. Recordar que en el año 2019 el número de personas contratadas por el plan de empleo no llegó a las 200 y en este caso hablamos ya de 588 personas. Hay que reconocer que por parte del Gobierno de España se nos ha ampliado la subvención y combinando estas dos políticas, incremento de la subvención y modificación de los perfiles a contratar, pues hemos prácticamente triplicado la cantidad de personas que se contratan a través del plan de empleo. Pero bueno, ya entrando en lo que os quería explicar y contar hoy, es empezar diciendo que si los planes de empleo salen, que aún no tenemos la certeza de que los planes de empleo salgan adelante, va a ser gracias a la implicación y al trabajo del equipo de la Dirección General de Empleo y Comercio, sin menospreciar el trabajo de los funcionarios del SEPE, que no el de la directora general. Y lo digo claro y alto, no por parte de la directora general del SEPE en Melilla, que nos ha puesto todos los obstáculos que ha podido y más durante este camino. En primer lugar, nos encontramos con una convocatoria tardía, convocatoria que se publica el 15 de septiembre, y bueno, pues evidentemente nosotros teníamos preparados los diversos proyectos del plan de empleo desde el mes de junio. Ya teníamos, bueno, pues la relación de proyectos que queríamos solicitar y con todos los importes, toda la documentación, pues simplemente esperando esta convocatoria. Una vez que se nos traslada la convocatoria por parte del SEPE, bueno, pues la primera sorpresa que nos encontramos en esta convocatoria es que por primera vez en la historia, ante una subvención que es nominativa para la ciudad autónoma de Melilla prácticamente, al igual que para la ciudad de Ceuta, por cierto, los planes de empleo en Ceuta llevan ya 2 meses iniciados, que es la misma, debe ser la misma porque es el mismo objeto, son convocatorias que salen exclusivamente para ambas ciudades. Bueno, pues nos encontramos con la sorpresa que por parte de la directora provincial de Melilla entiende o decide que nos va a baremar y que nos va a dar puntuación en función de cada uno de los programas que se presentan, y que aquel programa que según el baremo que ella ha decidido de forma personal, aquel programa que no llegara a los 200 puntos, pues se quedaba fuera del plan de empleo. Y según el criterio de la directora provincial, se nos quedaban fuera del plan de empleo ni más ni menos que 14 programas. Entre estos 14 programas estaba uno vital, sin el que no puede haber plan de empleo, que es el equipo de coordinación de los planes de empleo, y otro que es igual de importante, que es el plan o el programa de prevención de riesgos laborales de los trabajadores del propio plan. 2 programas sin los cuales el plan de empleo no puede salir adelante.
Aparte de esto, bueno, que ya nos resultaba surrealista, pero bueno, entendíamos que una vez presentada la documentación, pues se reconduciría de alguna manera esta cuestión y se podría solventar. Bueno, pues seguimos revisando la convocatoria y nos encontramos con un punto o un baremo de imposible cumplimiento por ilegal, no por falta de voluntad de la ciudad autónoma. Esa cuestión es que se le ocurre a la directora provincial que va a puntuar los distintos programas en función de la inserción laboral mediante un compromiso de contratación de aquellos trabajadores del plan de empleo que, bueno, pues que se pudieran insertar laboralmente en la ciudad autónoma o en las empresas que presten servicios para la ciudad. En papel queda muy bonito, evidentemente, ¿no? Decir que se nos puntuará con 10 puntos, se inserta al menos al 5% de los trabajadores. Que, como digo, queda muy bien en papel, pero esta señora no ha tenido en cuenta que para que una persona se pueda insertar laboralmente en una administración pública tiene que pasar un proceso selectivo. Tiene que presentarse a unas oposiciones. No es tan sencillo, por eso digo que es ilegal. Y bueno, la otra parte de que los insertemos en las empresas que prestan servicios para la ciudad, hombre, esta señora me está pidiendo a mí que prevarique, porque me está diciendo que llame yo a las empresas y les diga, pues mire, contráteme a estos señores. ¿Y qué hacen las empresas con las personas que ya tienen contratadas? ¿Los echan para contratar a la gente que participe en un plan de empleo? Yo creo que las cosas hay que, antes de decidir este tipo de cuestiones, cuando uno no tiene experiencia sobre un asunto concreto, lo normal es que se hubiera sentado con la ciudad autónoma antes de sacar esta convocatoria y consultara la viabilidad de estas propuestas. Evidentemente le hubiéramos sacado la normativa que a nosotros nos impide comprometernos como nos exige mediante el correspondiente compromiso de contratación. No podemos, evidentemente, por ser ilegal, comprometernos a esto. Y bueno, luego el resto de cuestiones, algunas se podían cumplir, otras no. Nos exigía que elaboráramos un plan de formación para formar a las personas en aquellos puestos que se solicitaba. Bueno, esto se le trasladó igualmente a la directora provincial, que un plan de empleo no es un plan de formación. Un plan de empleo, si nosotros solicitamos 10 administrativos, pues lo que hay que hacer es contratar a 10 personas que estén demandando un puesto de trabajo como administrativo, porque se entiende que tienen la titulación necesaria para poder ser administrativo. Y si la persona no tiene experiencia, pues ya se le ayudará en el puesto de trabajo a adquirir esa experiencia. Pero la ciudad autónoma no tiene ni recursos económicos ni materiales para formar a 688 personas en los 6 meses que dura el plan de empleo. Porque no tiene ningún sentido que una persona que va a trabajar 6 meses tenga un proceso de formación de 3. Entonces, pues no van a cumplir la función para la que está pensada este plan de empleo. Bueno, y esto con la convocatoria. Aún así, tras mantener varias conversaciones con esta señora, presentamos en tiempo y forma la solicitud. A partir del 15 de septiembre teníamos 15 días, se presenta, se subsana, falta un documento del Consejo de Gobierno, un trámite que en 24 horas estuvo resuelto, y luego nos encontramos con que el 25 de octubre nos remite esta señora un escrito casi... no voy a decir el término que estaba pensando, bueno, un poco condicionando la resolución del plan de empleo a que nosotros le enviáramos un listado con las titulaciones que debían tener cada uno de los puestos de trabajo. Y ya le explicamos, se lo explica el director general, me reúno yo con ella, le mandamos varios escritos, que no le podemos dar la información que nos solicita conforme nos la pedía, porque nos daba un listado, y que le confirmáramos si nos parecían bien esas titulaciones o no para cada uno de los perfiles. Le explicamos que por normativa de la Administración, cada uno de los perfiles laborales ya tienen establecido cuál es la titulación mínima, y eso no se puede alterar, porque eso está incluido en el convenio laboral de los trabajadores de la Administración. Y si para un administrativo se solicita que tenga bachillerato o un FP de administrativo,
Pues esa es la titulación que se puede pedir. Yo no puedo estar inventándome titulaciones concretas con nombre y apellido porque, aparte de ser excluyente, porque aquel que no tenga ese requisito tan específico no va a poder acceder al plan de empleo, nos encontramos nuevamente con una ilegalidad. Tenemos un convenio, eso se tendría que pactar primero con los sindicatos y tendría un trámite muy largo, lo cual impediría que el plan de empleo salga adelante. Tras varios intentos de llegar a algún acuerdo con esta señora, luego nos pedía que le adelantáramos el listado de la convocatoria, lo cual la norma establece que se envía una vez que se haya resuelto la oferta, perdón, no la convocatoria, la oferta de todas las personas que se solicitan. La señora no atendía razones, finalmente pues tuvimos que solicitar ayuda a la Dirección General del SEPE del Ministerio de Empleo. Entendíamos que iban pasando los días, nos encontrábamos ya a finales del mes de octubre y si el plan de empleo no se inicia antes del 20 de diciembre, perdemos los 5,8 millones de euros y habrá 588 personas de Melilla que no podrán acceder al plan de empleo. A finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, pues iniciamos los contactos directamente con Madrid, mantenemos una primera reunión por videoconferencia a 3 bandas, entre las que se encuentra el propio director general del SEPE, la directora provincial y yo misma con mi equipo técnico. En esa reunión se ponen sobre la mesa las distintas cuestiones y los distintos problemas que estábamos teniendo. La preocupación por los plazos, porque ya a finales de octubre ya nos dábamos cuenta que se nos echaban los plazos encima y bueno, en esa reunión llegamos a una serie de acuerdos. Por parte del SEPE se le explica a la directora general que lo que pide en cuanto a la inserción laboral y en cuanto a las titulaciones no se puede, ya le explican sus propios superiores que lo que nos ha solicitado no es legal y por lo tanto no nos puede obligar a cumplirlo y aún así, después de esa reunión, la señora el día 21 de noviembre nos vuelve a mandar una carta requiriéndonos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ya estábamos a 21 de noviembre. Ese mismo 21 de noviembre yo me había trasladado a Madrid para mantener una reunión con los responsables del SEPE porque tras la reunión anterior habían pasado ya 2 semanas y no respiraba. Esta señora no nos daba respuesta a los acuerdos a los que habíamos llegado. Ya nos estábamos poniendo, evidentemente, ya no nerviosos como estábamos a principio de mes, sino muy nerviosos. Que a 21 de noviembre siguiéramos en la misma situación y contando los días hábiles que nos quedaban para poder sacar adelante el plan de empleo. Después de esto, bueno, pues nuevamente envío de escrito, nosotros, ellos nos contestan, volvemos a contactar con el SEPE y ya, bueno, pues mantenemos una última reunión hace 2 semanas en la que se le dice a esta señora que resuelva. Aún así, esta señora resuelve el día 5 de diciembre. Bueno, antes de la resolución, decir que ha tenido que ser el propio SEPE de Madrid el que le haga un escrito a la directora provincial para justificar los programas que nos había dejado fuera. Porque esta señora no entendía, porque según ella, el criterio para la contratación de los planes de empleo debe ser el catálogo de profesiones más demandadas en la ciudad. Cuando nosotros nos vamos al catálogo de profesiones más demandadas, pues se encuentran, entre otras, pues el de panadero, el de panadero-panadera, camareros o peluqueros. Como comprenderéis, la ciudad autónoma no puede contratar camareros, no puede contratar panaderos o no puede contratar peluqueros. Tenemos que contratar profesiones que tengan cabida en la administración pública. Pues ha tenido que ser el SEPE de Madrid el que le haga entender a esta señora con este informe que no podía dejar fuera todos esos programas. Programas entre los que se encontraba, como digo, el propio plan, el propio proyecto del equipo de coordinación, el de prevención o algo tan indispensable para una administración como son los digitalizadores de documentos. Según esta señora, esas profesiones no son demandadas en Melilla y, por lo tanto, la Administración no tiene por qué contratar a digitalizadores de documentos. Bueno, después de todo esto, como digo, ya tenemos una última reunión por videoconferencia en la que la actitud sigue siendo la misma, pero bueno, entiendo que por parte del SEPE consiguen que saque una convocatoria el día 5 de diciembre y esta señora, bueno, pues decide que no me parece mal
el ejercicio de transparencia, pero este ejercicio de transparencia lo podíamos haber hecho desde el mes de octubre, con mucho tiempo, porque ya lo hemos hecho. Recordar que en los 2 ejercicios anteriores esta consejera publicó en todos los medios de comunicación el listado de personas o el listado de profesiones que se iban a contratar para que todos los melillenses tuvieran la oportunidad, todos los melillenses desempleados tuvieran la oportunidad de modificar sus demandas de empleo. Evidentemente, con los tiempos que teníamos marcados, yo no me podía comprometer a publicar esa lista y que finalmente no hubiera un plan de empleo. La señora, la directora provincial, decide el 5 de noviembre dar un plazo que finalizó el domingo pasado para que los candidatos al plan de empleo pudieran modificar sus ofertas. Como digo, no lo veo mal, pero va en contra de los plazos que nos quedan, que si esta señora no hubiera tenido el empeño que ha tenido, este ejercicio de transparencia lo podíamos haber hecho incluso mejor, con un margen amplio y no con 5 días como se ha dado para que la gente modificara sus demandas de empleo. Habrá muchísimos melillenses que ni se hayan enterado en 5 días con un puente por en medio. Si esto se hubiera hecho en el mes de octubre, hubiéramos dado un plazo amplio de 15, 20 días y seguramente las cosas se hubieran hecho con mayor transparencia que con la que se han hecho. Y ahora estamos pues a la espera porque nos han comunicado por parte de la Dirección Provincial del SEPE que la lista definitiva de beneficiarios del plan de empleo se va a publicar el día 19 de diciembre. El día 20 acaba el plazo para dar por iniciado el plan. El plan se da por iniciado una vez que se contrata al menos a la primera persona beneficiaria. La situación es bastante complicada. Por eso digo, y dije al principio, que si este plan sale adelante, va a ser por la implicación y el empeño del equipo de la Dirección General de Empleo y Comercio. Lista definitiva, día 19. Los beneficiarios tendrán que estar muy atentos para el día 20, a primerísima hora, presentarse en las oficinas del cargadero del mineral con toda la documentación, que no le falte ni un solo papel, porque como a alguien le falta un documento que requiera solicitar a otra administración, el plan de empleo no empieza. Situación complicada, una situación dura que nos ha hecho sufrir bastante. Y bueno, yo por dar una parte positiva a este asunto, decir que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, que con que consigamos que una persona nos traiga la documentación, el plan de empleo podrá iniciar. Los plazos que nos hemos marcado para que nadie se quede sin su puesto de trabajo es intentar iniciar el plan de empleo el día 20 con al menos una persona y ya a partir de ahí comunicar a los posibles beneficiarios del plan de empleo en función de la categoría profesional cuándo se deben ir presentando en las oficinas para aportar la documentación y estimamos que el plan de empleo pueda empezar el 1 de febrero, porque una vez que se inicia con al menos una persona ya tenemos margen de tiempo para hacer el resto de gestiones. Sobre todo lo que no queremos que ocurra es lo que ocurrió hace un par de años, es que la gente se tuvo que presentar en plenas fechas navideñas, había gente que no se enteró, que no vio los listados o simplemente estaba de viaje visitando a familiares o celebrando la fiesta fuera de la ciudad y hubo gente que se quedó fuera precisamente por esa situación. De ahí que nuestra idea sea, estando ya en el plazo en el que estamos, pues eso, iniciar con al menos el equipo de coordinación y ya luego ir comunicando a partir del día 10 de enero, que es cuando entendemos que ya se vuelve al cole, ya se vuelve más o menos a la normalidad, que el resto de beneficiarios vayan aportando la documentación e iniciar este plan el 1 de febrero. Yo, bueno, lamentar la situación, lamentar que los ciudadanos tengan que padecer este desasosiego que supone el no saber si va a haber plan de empleo o no. Yo he dado algunas pinceladas en algunos momentos a los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo, pero bueno, ya llegado a este punto no me queda más remedio que relatar todo lo que ha ocurrido, sobre todo porque he escuchado a esta señora en más de una ocasión decir
que la ciudad autónoma estaba obstaculizando el inicio del plan de empleo, cuando no es cierto. Cuando no es cierto. Pero es que no es solo el plan de empleo. Es que aparte del plan de empleo, hemos tenido problemas con la resolución de la escuela taller. Según la convocatoria publicada por la Dirección Provincial de Melilla, la escuela taller debía empezar el día 29 de noviembre. La directora provincial resuelve el 29 de noviembre. El día 29 de noviembre nos envía resolución sin alumnos y nos dice que tenemos que empezar el día 29 de noviembre. Hemos pedido una ampliación del plazo para el inicio, cuestión que me molesta, porque cuando yo pido la ampliación del plazo, da la sensación de que es que por parte de esta administración no hemos sido capaces de ponerlo en marcha en tiempo y forma. Pero que alguien me explique cómo, resolviendo el día 29, me dice que inicia el mismo día 29. Cuestión que es imposible. No obstante, por el bien de los desempleados de nuestra ciudad, aún no gustándome el tener que solicitar yo esa ampliación de plazo, que nos la tenían que haber concedido de oficio, siendo ellos los responsables del retraso, por el bien de los desempleados, por parte de esta administración se ha solicitado esa ampliación de plazo y ahora estamos a la espera de que por parte del SEPE se haga la selección de los alumnos y se nos remita para poder iniciar igualmente la escuela taller. Pero es que hay más. Hay más. Llevamos un año, y digo bien, un año, con un programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano. Un programa que consta o que está dotado con casi 4 millones de euros para ejecutar entre los ejercicios 2022 y 2023. El ejercicio 2023 no hemos podido ejecutarlo. No lo hemos podido ejecutar precisamente por las trabas que nos ha ido poniendo la directora provincial del SEPE en todo momento. Y ahora lo digo con mayor conocimiento de causa porque, como sabéis, ayer nos visitó la consejera de Hacienda de la ciudad hermana de Ceuta, que al igual que yo ostenta las competencias en empleo, y pudimos charlar un poco sobre este programa. Le planteé los problemas que habíamos tenido y en Ceuta no han habido estos problemas. De hecho, en Ceuta han terminado la parte correspondiente al 2022. Este es un programa en el que se pretende orientar, formar e insertar laboralmente a mujeres melillenses en el mercado laboral, bien a través de un autoempleo, bien a través de los propios planes de empleo o cualquier otra alternativa que se le pueda dar a estas mujeres. El primer obstáculo que se nos plantea es que nos exige esta señora que lo hagamos con recursos propios. Cuando dice recursos propios es que contratemos directamente desde la Administración a los orientadores y a los profesores o profesoras que vayan a impartir el programa. Le planteamos que es imposible, que por cuestiones administrativas no disponemos de bolsas de trabajo para orientadores y que bueno, lo podríamos hacer a través de la Sociedad Pública Promesa, pero que igualmente, al ser Administración, tenemos una limitación en cuanto al número de personas que se pueden contratar. Podíamos contratar como mucho a 8 personas, no más. Y con 8 personas no atiendes tú a 1.100 mujeres que teníamos que atender en menos de 6 meses. Le planteamos una memoria en la que le proponemos una solución mixta en la que los orientadores se contraten a través de promesa, que es el tope máximo de 8 personas que podemos contratar, y que el resto de actividades se puedan sacar a licitación pública y que sean los centros de formación de la ciudad los que impartan los distintos cursos que se habían planteado. Otra cuestión es que también intervino en qué cursos le parecían bien y le parecían mal a esta señora cuando la subvención la íbamos a gestionar nosotros. Además, nos modificó los criterios de selección de los orientadores, que también nos generó otro problema que ahora contaré. Bueno, pues nos encontramos con ese problema de que a la señora le parecía mal que contáramos con los centros de formación de la ciudad, por lo cual nos obliga a sacar a licitación, por un lado, las aulas, que le contratemos a los centros de formación de la ciudad, aulas donde poder impartir la formación, y que saquemos a licitación la contratación de profesores autónomos. O sea, no le parecía bien que fueran centros de formación, pero sí le parecía bien que fueran autónomos.
Sacamos ambos procesos de licitación y luego pues no le pareció bien los profesionales que se presentaron a la licitación, por cierto. Contratos menores que se sacaron en abierto para que no haya ningún género de dudas. No se pidieron 3 ofertas, ni se contactó con nadie en concreto. Se abrió una licitación pública y todo aquel que entendía que cumplía con los requisitos presentó su oferta. No le parecen bien los perfiles profesionales de estos formadores y nos envió un escrito dándonos el nombre de 2 personas y sus números de teléfono para que contactáramos con ellos, porque ella entendía que ellos sí nos podrían proporcionar personas con los perfiles adecuados, a lo cual me niego tajantemente. Yo no voy a obviar un proceso de contratación abierto y transparente para llamar a 2 personas con nombre y apellido. Si esta persona entiende que estos 2 nombres podían aportar profesionales cualificados, pues que se hubieran presentado a la licitación. Si estas personas hubieran tenido interés en participar en la licitación, que no digo que me recomendara que contratara a estas 2 personas, ojo, me daba teléfonos de personas para que ellos me sugirieran profesionales que sí cumplieran con los requisitos. No quiero tampoco crear ningún malentendido. Evidentemente me niego y en la siguiente reunión trilateral que mantenemos con el SEPE traslado la misma situación. En cuanto a los problemas que hemos tenido con los coordinadores y coordinadoras que se han contratado por parte de Promesa, es que bueno, nosotros hacemos una solicitud al SEPE de personas desempleadas con el perfil que se requiere para este programa. Por parte de la Dirección Provincial se entiende que hay algunos requisitos que hemos contemplado que eran innecesarios, como por ejemplo tener el título de LCDL y experiencia en TIC, en formación en TIC, porque los orientadores debían dar esa formación. Nos rebajan esos criterios porque entienden que no son necesarios. Bueno, ellos los rebajan, nos mandan una lista de candidatos, se hacen las correspondientes entrevistas, se publica un listado provisional, un listado definitivo, tal y como corresponde, y se contrata a los 8 orientadores que resultan de esa selección previa que ha hecho la propia Dirección Provincial del SEPE. La sorpresa nos la encontramos cuando iniciamos el proceso de orientación y enviamos los cursos que se han dado a las 500 primeras mujeres. A lo que nos responde la directora provincial que no nos va a acreditar esa formación porque los orientadores no cumplen con los requisitos para dar esa formación. Surrealista, muy surrealista todo. Nuevamente nos tenemos que poner en contacto con el SEPE de Madrid para pedirle intermediación. A día de hoy, después de varios escritos por parte del SEPE Madrid, seguimos sin tener acreditadas a las 500 primeras mujeres, porque no ha querido acreditar a las personas que han dado la formación. No ha querido acreditar a los orientadores y tampoco ha querido acreditar a los formadores autónomos que han participado en ese proceso de licitación pública. Ahora mismo estamos bloqueados. Se nos ha pedido por parte del SEPE de Madrid que solicitemos nosotros una ampliación del plazo, algo a lo que me he estado resistiendo porque ocurre lo mismo que lo anterior. Cuando yo solicito la ampliación del plazo, lo que se traslada es que no he sido capaz de cumplir el programa. Y el programa no se ha cumplido porque no me han dejado. Y lo más irónico, que nos manda un escrito esta señora pidiéndonos el 5% de las mujeres que hayan hecho este itinerario formativo para incluirlas en los planes de empleo, cuando sabe que no me las ha acreditado. Por lo tanto, trasladar la desesperación que tenemos ya con esta situación, que por parte de la Consejería no vamos a cejar en el empeño. Yo me comprometí ayer a solicitar la ampliación del plazo de este programa, independientemente de lo que se pueda pensar o lo que se pueda decir, porque al final aquí lo importante no es el empeño de unos u otros, sino lo importante son las personas, esas 1.100 mujeres que se pueden ver afectadas por no poder acceder a esa formación. Recordar que este es un programa que va asociado al Plan de Recuperación y Resiliencia, un programa que si un territorio no cumple todo el país. Por lo tanto, no jugamos mucho, no nos jugamos solo.
el cumplimiento de Melilla, sino que nos jugamos el cumplimiento de todo nuestro país en un componente del propio mecanismo. Yo lamento dar estas noticias porque sé que es un tema complicado, que al final lo que se puede trasladar a la opinión pública es que ahí están otra vez discutiendo las administraciones entre ellas y en medio están las personas. Por eso me resistía yo a dar esta rueda de prensa, pero creo que es necesario que se sepa el motivo del por qué el retraso en las distintas cuestiones. Tengo el compromiso por parte del SEPE nacional, por la Dirección General del SEPE, a que se van a desatascar todas las cuestiones, a que se irá avanzando. Y bueno, yo me quedo con eso, me quedo con la buena predisposición de la Dirección General del SEPE e intentaremos, como digo, sacar adelante todo. Ahora lo urgente es conseguir sacar adelante el plan de empleo y bueno, el día 20 os contaré si hemos conseguido sacarlo o no. ¿A qué atribuye ese intento de torpedear todas las acciones, todas las políticas activas de empleo que está poniendo en marcha todo? Yo creo que por parte de la directora provincial es un desconocimiento total y absoluto. Yo en una de las reuniones que mantenía con ella, yo le explicaba que tanto ella como yo somos puestos políticos, no somos técnicos. Y evidentemente los políticos podemos intentar cambiar las cosas, pero también tenemos que escuchar a los técnicos que nos rodean, que son los que conocen la normativa y conocen los plazos que se marcan. Esta señora, la última reunión que tuvimos, nos quedaban 14 días hábiles para poder poner en marcha el plan de empleo y aún así le ha costado trabajo arrancarlo. Y yo, bueno, yo no quiero pensar que sea una obstaculización intencionada porque sería muy duro, ¿no? Pensar que alguien pretende que Melilla pierda casi 10 millones de euros en políticas activas de empleo por un empeño particular. Yo creo que es más desconocimiento y falta de experiencia y sobre todo falta de perfil político, porque según ella no es un cargo político, ella es un cargo técnico. No lo es. Es una directora provincial puesta por el gobierno. Por lo tanto, es un cargo político que está ahí para ejecutar las políticas que le marca su gobierno. Las políticas que le ha marcado su gobierno es que tiene que ejecutar 10 millones de euros en Melilla. Y ella tiene que asegurarse que esos 10 millones se ejecuten. Que esta señora quiere implementar cambios, me parece bien, pero que lo haga con tiempo. Que no lo haga a 2 días de vencer un plazo. Dadas las malas relaciones que mantiene Podemos con su partido con coalición por Melilla, ¿usted cree que ha podido influir su cargo como dirigente de Podemos? No quiero pensarlo, como he dicho. No quiero pensarlo porque sería muy duro que un partido político esté poniendo en riesgo, como digo, la atención de 588 melillenses en un plan de empleo, 1.100 mujeres melillenses en un programa de formación, 45 jóvenes en un taller de empleo. Sería muy duro que algún partido político fuera capaz de hacer algo así. Como digo, no lo quiero pensar o no lo quiero verbalizar y me guardo para mí las opiniones personales. En caso de que el plan de empleo consiguiera arrancar el día 20 con al menos una persona, aunque las contrataciones se formalizaran el resto de profesiones, a partir del 1 de febrero, a partir de ahí se contarían los 6 meses. Sí, a partir del 1 de... Sí, no se perdería tiempo del plan de empleo porque según la norma general, que no la convocatoria, el plan de empleo tiene una norma general y las convocatorias se deben regir por esa norma general. No se puede alterar las reglas del juego mediante una convocatoria. En total tenemos 9 meses para ejecutar el plan de empleo, desde que se da por iniciado, en el momento que se da por iniciado, tenemos 9 meses para finalizarlo. Por eso tenemos ese pequeño margen, pues sobre todo para que nadie se quede fuera. Pero no perderían, las personas seleccionadas no perderían ni un día de plan de empleo con los plazos que nos hemos marcado. Y a mí lo de los orientadores no me ha quedado claro. Las primeras 500 personas que hicieron el cupo no se les puede acreditar la formación porque los formadores que imparten esos cursos no están acreditados por el SEPE, que es quien realiza la selección de ese personal. Así es. ¿Pero el curso sí se ha hecho? Los cursos se han dado. Aquí el gran problema es que ya se está ejecutando un gasto, el gasto se está ejecutando y si eso no se acredita,
el gasto lo vamos a tener que asumir con fondos propios de la ciudad. ¿Y la acreditación del orientador no es requisito para que el orientador pueda impartir el curso? Los orientadores todos cumplen con los requisitos realmente, o sea, porque todo es gente que tiene experiencia en formación, porque se pedía al menos un año de experiencia en formación, porque sabíamos que era un programa complicado, que tenía que ser muy ágil, y cuando se solicitó que tuvieran al menos un año de formación. La parte que no acreditan es la parte de las TIC, que es la parte en la que se orienta a estas mujeres en cómo hacer un currículum, cómo relacionarse con la administración electrónica, cómo enviar un email, bueno, cuestiones muy básicas que yo creo que cualquier orientador ya ha impartido ese tipo de cursos. Os cuento la anécdota. La anécdota es que según la directora provincial del SEPE, para que una persona pueda acreditar esa experiencia debe haber trabajado en una empresa relacionada con las telecomunicaciones. Y el ejemplo que se nos ponía era, bueno, pues alguien que haya trabajado en Vodafone. Y no es así. Eso ya, por parte de la Dirección General del SEPE, le dijeron que no, que una persona que ha orientado y que ha formado ya a mujeres en cómo hacer un currículum, en cómo crear un correo electrónico y en cómo relacionarse con la administración por sede electrónica, tiene los conocimientos necesarios. Hay gente entre esos orientadores que se han contratado que tienen 3 y 4 años de experiencia en orientación. Por tanto, yo creo que es todo una falta de experiencia, una falta de conocimiento en cuanto a lo que es realmente la formación. Esta señora viene del Ministerio de Educación, que entiendo que ahí se trabajará de una forma, pero no estamos hablando de educación en el estricto sentido de primaria, secundaria, bachiller, universidad. Estamos hablando de formación para desempleados, en donde los requisitos y los criterios son muy diferentes a los que se puede aplicar en el Ministerio de Educación. ¿En total cuántos millones están en juego? Casi 10 millones. Casi 10 millones. ¿Creéis que esta mujer debería dimitir, no? Sí, debería dimitir. Esta señora no es buena para Melilla, siento decirlo así, pero no está por la labor de asegurarse de que Melilla reciba lo que debe recibir.